Bueno, buenos días a todos entonces y tenemos mucho de qué platicar en esta mañana. Miren, les ofrecemos un menú que está bien cargadito y nutrido y que por supuesto incluye la discusión en torno a ese cruce de cartas que se produjo el día de ayer entre el ministro de Gobernación, el señor Degenhardt, y el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez. Creo que hay tanto que comentar sobre esas dos cartas que surgen en las redes sociales a partir de las 3:30 de la tarde y en la que un ministro con un tono muy contundente exige explicaciones de por qué la policía merodea los condominios o la zona donde él vive, el área, el lugar, y luego a final de la tarde una carta en la que se le explica todos los movimientos que tuvo un policía, que el callejón 1 se fue al callejón 2 y el callejón 2 se fue al callejón 3 y le dijeron que no era en el callejón 3 sino en el callejón 4. Bueno, es en nuestro condominio, así que no hay tantos callejones. No sé que dónde ese no es nuestro condominio, ese es el área en la que vivimos. La zona. Bueno, y ahí hay un montón de condominios. Creo que pagamos en conjunto pagamos una de esas, por eso le hablo que estamos ahí. Ahí lo que se dejó, al margen de las cartas, porque las cartas las podemos analizar más tarde, ahí lo que se dejó ver es la imprudencia de un ministro que se lleva mal y que lo demuestra con el jefe de la CICIG. Si yo soy ministro y obviamente me pasa eso, pues hay una cosa que se llama teléfono, los hay celulares y fijos, en el que se marca un número y se le dice al comisionado, pero no el día siguiente por una carta pública, sino el día anterior que habían ocurrido los hechos. Oye, Iván, me ha pasado esto. Oye, vente a tomar un café que lo vamos a hablar. Mira, fue ok, de acuerdo. Bueno, mira, sabemos que esa no es la relación bueno, ni la tónica. Por eso lo estoy poniendo en evidencia, porque eso es lo que se muestra. Hasta ahora suponíamos que había una mala tónica. Ahora certificamos que hay una mala tónica. Eso ¿Todavía es lo que lo hace... suponías? Sí, porque los elementos de indicios, o si tú quieres, había una alta probabilidad y ahora lo que hay es un hecho fehaciente en el que el ministro, en vez de llamar al comisionado por teléfono, dice, mira lo que han hecho, la gente mía que tienes tú. Dice dónde vive él está diciendo, mira, vivo aquí. Posiblemente antes la mitad del mundo no lo sabía, ahora ya lo sabe todo el mundo, con lo cual es una vulnerabilidad que él asume. Y se expone a lo que se expuso, a que el otro le diga, mira, bobo, es que no fue así, te lo voy a explicar públicamente como tú me lo has pedido. Y se lo explica, con lo cual queda peor, porque yo tuve amigos que me decían, mira la carta que mandaron, alarma, mira lo que pasa. Varios amigos me mandaron esa carta, y yo prudentemente me callé. Cuando el comisionado da las explicaciones, yo le repliqué la carta y le dije, bueno, ¿quién fue aquí el bobo? ¿Quién fue aquí el imprudente? ¿Quién hizo aquí una actuación innecesaria? ¿Y quién vulneró todo su propio sistema de seguridad al exponerse? El propio ministro. ¿Cuántas veces nos precipitamos las personas a reaccionar y lo hacemos de una manera impulsiva y vamos a ver, cargada de emotividad, sin esperar primero a un elemento de información que puede modificar nuestro juicio y puede, digamos, atemperar esa reacción? ¿Por qué no llamó nuestra? por teléfono? Porque evidentemente hay una mala relación. Exactamente. Pero más aún, considero que más que la carta, digamos, la carta te refleja un tono de exigencia que estamos poco acostumbrados a ver entre una agencia... Que conste que Claudia me interrumpió y no me deja hablar, que conste. Internacional. Sí, levántate. Es que estaba pidiendo el turno. Levántate. Y anda. No, pero lo que quiero decir es que no, el tono no es usual, pero aparte, ¿quién decidió ventilar todo ese asunto vía ¿El redes ministro? sociales? ¿Eh? Exactamente. Por ¿Y eso por la qué? vulnerabilidad, Porque venimos mira. desde el lunes con mensajes directamente que atacan a la Comisión Internacional vía redes sociales. Mira, ahora el ministro está en la obligación... Ahora fue Pedro. Sí, se crea otra sospecha. ¿Sabes qué sospecha se crea además? Si en la casa o en el condominio o en la propiedad del ministro operaba la empresa que estaba buscando CICIG. Es decir, todo esto que se ventila en público ahora y que crea, como pone el ventilador y salpica lo que tú y yo sabemos y yo no voy a decir, eso fue una acción imprudente del propio ministro
Así lo colocaría yo. Me parece a mí que fue una acción imprudente que luego fue respondida de una manera contundente y que deja pocas dudas al respecto. El informe del policía, del oficial que llegó al lugar, me parece a mí que está bastante claro y bastante bien redactado, a pesar de la gran cantidad de callejones, dice Claudia, que tuvo que recorrer. Sí, no, pues solo se entra por un sitio. Que tuvo que describir esta persona. Claro, ahora, ¿sabes una cosa? Cuando la MUNI vuelva a contratar al ministro de experto, ya no es tan experto, ni es tan técnico, porque ya nos hemos dado cuenta que su tecnicismo y su expertise hacen aguas cuando se trata de obrar con prudencia en materias de seguridad. Y esta es seguridad para él y seguridad para todos, porque mira, el ministro, ¿sabes qué hace? Evidencia a un policía en público, que es un subordinado. Dice, no, era el agente, y lo pone en mayúscula. Bueno, con DP y tal, es decir, lo que está toda la información privada. Claro, le faltó decir el número de teléfono del señor y el domicilio. Evidencia el vehículo en público, que es un vehículo posiblemente camuflado que utiliza la policía o la CICIG para sus investigaciones. Es decir, el ministro es que no quiero decir esta palabra, hombre. El ministro lo que hace es destruir la confidencialidad que tanto cuesta armar de lo que es un agente encubierto y un vehículo encubierto para investigaciones. Y él, que es el encargado de velar eso, en vez de decir un agente cuyo nombre tenemos registrado, pero lo también, pone en pues, público, hombre. A ver, no se vayan contra la razón en el sentido que lo que esto nos está describiendo es ese clima de fricción gigantesca, de irritación tan grande. Sí, pero al policía lo pone en evidencia. Entre el gobierno y la Comisión Internacional contra la Impunidad. Pero no es irse contra la razón, decir las consecuencias que trae el tono, la imprudencia que comete el ministro. Por ejemplo, evidencia una investigación que va sobre la marcha. La persona que sea propietaria de la empresa que se encuentra en el lote 4, en el escalón, en Mushbal, pues estará alertada. Ya sabe que está bajo investigación, que se trataba de localizar. Si se trata de una investigación. Ahora, si se trata de una protección hacia la persona, está en evidencia ante quienes podrían ser adversarios o personas que podían colocarla en riesgo. Y en tercero, el ministro Enrique Degenhardt revela lo que muchos expertos dijeron cuando asumió el cargo de ministro de Gobernación. Es un bachiller cuya experiencia en temas de investigación criminal no parece tan sólida para asumir esa posición. Y expone públicamente a un hombre y a una mujer que son agentes de policía que trabajan para sí, pero seguirán trabajando por otra cosa. Y eso es vulnerar la identidad de las personas que están haciendo un trabajo encubierto. Déjenme plantearles el tema que queremos discutir a partir de este momento. Queremos hablar sobre ese intercambio de cartas que se ha producido el día de ayer entre el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, y el comisionado contra la impunidad, el señor Iván Velázquez. Nuestro primer entrevistado es Osvaldo Samayoa, el jurista, el abogado, el experto en materia penal. Buenos días, Osvaldo. Buenos días, qué gusto saludarlo. Igualmente. Osvaldo, danos, antes de ir a la pausa, danos así como una primera perspectiva tuya sobre esto que se ha producido, esta escaramuza que hemos visto el día de ayer en términos de cartas. Creo que la mayoría de funcionarios del gobierno están asustados y están viendo que hay un cierto delirio de persecución en muchos de ellos provocado por la misma inestabilidad del presidente. Te estás refiriendo específicamente al ministro de Gobernación. ¿Te parece que su actuación refleja, uno, miedo, decís, y dos, una especie de delirio de persecución? Sí, al final, a donde nosotros vayamos aquí en Guatemala puede haber un vehículo haciendo investigación, haciendo observaciones de la Policía Nacional Civil, y no necesariamente está ahí por nosotros. Ellos no fueron a observar la residencia del ministro, sino estaban en el área donde el ministro vive, y eso no necesariamente quiere decir que lo estén buscando o a él o hostigando a él. Pero no, a ver, en el clima en el que se vive en Guatemala y con una confrontación establecida desde el 27 de agosto, cuando el presidente trata de expulsar a Iván Velázquez y cuando Iván Velázquez y Telma Aldana anuncian que hay una investigación avanzada en un 90%, una investigación nueva sobre financiamiento electoral ilícito en contra del presidente. ¿No es por lo menos razonable o comprensible que el ministro haya entrado en suspicacias ante la llegada de agentes asignados a CICIG al condominio en el cual él vive? Mira, es que lo que pasa es que eso sería como ser ministro y no aceptar
las propias prácticas que ellos tienen. Ellos llegan a cualquier condominio residencial, colonia, a practicar las investigaciones, y en estos vive cualquier cantidad de ciudadanos. No porque yo viva en cierta área quiere decir que ahí no se pueden cometer hechos ilícitos o viva gente que haya cometido hechos ilícitos. Los policías que estaban haciendo investigación en este caso están determinando direcciones, están determinando lugares, y no por eso quiere decir que me están tratando de investigar a mí. A mí se me viene a la mente que este tema de tener una confrontación, digamos, es generada por ellos mismos, y ahora tienen ciertos temores infundados, como bien le dijo ayer en la carta que responde el comisionado Velázquez, de decirle: nosotros no tenemos ninguna investigación contra usted, si es que ese es su miedo, ¿verdad? Por lo que estamos haciendo nuestro trabajo dentro del mandato de generar investigación, utilizar al personal asignado para que investigue y determine direcciones, para que pueda corroborar la información que tenemos, pero no se preocupe que usted no está siendo investigado. Entonces, hay un delirio de persecución, hay un temor, que entonces quiere decir que tienen miedo a que realmente estén siendo investigados por algo, porque de lo contrario no tendría por qué haber ocasionado ningún revuelo. Ahora, si es una estrategia política para estarse victimizando y para decir de que ellos son víctimas de todo el sistema de investigación contra la corrupción y la impunidad, bueno, esa es una mala estrategia política también, tratar de hacerse víctimas, ¿no? Osvaldo, ya hemos analizado el tono de la carta, la exigencia del ministro Enrique Degenhardt, la respuesta del comisionado. Ahora la pregunta es: ¿qué consecuencias tiene? ¿Cuáles son los efectos inmediatos, y si los existen en el mediano plazo, que puede generar que esto se haya transmitido a través de redes sociales? El tono de la pregunta, el tono de la respuesta, ¿qué efectos tiene? Lo primero es que el evento de que se transmita en redes sociales es a propósito, digamos. Esto no es necesario transmitirlo en redes sociales, pero el gobierno actual lo hace a propósito, en la medida de poder generar mayor escándalo, poder distraer la atención de la ciudadanía y de los medios de comunicación, y poder generar poder ponerse en un papel de víctima, ¿verdad? Además confunde a la población porque hay muchas cosas que aseveran, legales, por ejemplo, que no necesariamente lo son, y esa es una estrategia que es evidente, está orientada a poder desinformar. Ahora, tiene un revuelo en el sentido de esta estrategia, y si tiene efectos jurídicos, no tiene ningún efecto jurídico. Lo que sí me preocuparía a mí, a lo interno, si yo fuera parte de las entidades del gobierno, es por qué este tipo de cartas, por qué este tipo de información como los videos son llevados a manos de particulares, para que los particulares primero lo hagan público y después yo pueda salir refrendando, o salga después retractándome, como es el caso de los videos. Osvaldo, tú no ves que todo lo que tú estás diciendo yo lo comparto, pero además el ministro vulnera la seguridad propia y la de muchos al evidenciar los agentes de policía que trabajan con nombres, apellidos, DPI y hasta el número de vehículo, denuncia, dice dónde vive, está diciendo: mira, ahí vivo yo, hace pública su dirección, hace público la entrada del condominio, en esa zona vivimos varios. Es decir, ¿tú no crees que es una imprudencia, además de todo lo que tú has dicho? ¿Es una imprudencia impropia, inapropiada de un ministro? Totalmente. Imagínate que realmente hay un caso grave, que la persona que está involucrada viva en ese lugar donde, las cercanías del lugar donde él vive, ya lo puso en alerta, prácticamente le dijo: lo vienen a buscar en poco, lo están investigando a usted. Genera esa sanción, y es imprudente porque y empieza a ser imprudente desde el día en que, como ya lo había dicho el ministro Rivas y el ex viceministro de Seguridad, nunca se había convocado al personal asignado a CICIG a mezclarse con el resto del personal para tareas, y él lo hizo ahora en Semana Santa. Desde ahí comienza la imprudencia, empieza a evidenciar quiénes trabajan para CICIG. Esto los puso vulnerables ante sus compañeros, ante infiltrados que han de haber. El crimen organizado. Correcto, y ahora pone números de placa de vehículos, nombres, número de chapa de la gente,
Según entiendo en la carta que manda el comisionado Velázquez, el agente le informa que el vehículo fue devuelto a la inspectoría porque fue solicitado. Es decir, hay una imprudencia política total que afecta a investigaciones criminales importantes que la CICIG pueda estar desarrollando. Osvaldo Samayoa, gracias por acompañarnos esta mañana para discutir en torno a ese cruce de cartas que se produce ayer, uno de parte del ministro de Gobernación exigiéndole una explicación al comisionado Velázquez, el comisionado Velázquez respondiendo al final de la tarde con una carta en la que explica claramente y le dice al ministro, usted no está siendo investigado por la CICIG en caso de que ese fuera el temor del ministro de Gobernación. Gracias. Estamos de vuelta en Radio con Criterio y en torno a ese intercambio de cartas que se produce el día de ayer entre el ministro de Gobernación y el comisionado internacional contra la impunidad, un intercambio de cartas que refleja cuán mala es la relación entre el gobierno y la CICIG. Ahora queremos conversar con Julio Rivera Clavería. Él es ex viceministro de Gobernación. Él conoce exactamente ese ambiente en el que se mueve una investigación que se conduce y, por supuesto, si ha sido ya alto cargo de Gobernación, sabe también cuán vulnerables pueden sentirse los funcionarios que dirigen esa cartera. Buenos días, Julio. ¿Cómo te encontrás en esta mañana? Muy bien, gracias, Juan Luis. Un gusto estar con ustedes en la radio. Pues muy amable. De primeras, ¿cómo reaccionás frente a este intercambio de cartas? ¿Qué te dice a vos ese intercambio de cartas? Mira, yo creo que es un intercambio innecesario. Normalmente cuando uno está en puestos públicos, la mejor forma de ir solucionando algunas diferencias que uno pueda tener con cualquier institución es a través de sentarse a hablarla y revisar qué es exactamente la función de uno y la función de otro. Yo creo que este tipo de cartas lo único que plantean es, ante la opinión pública, las diferencias y los choques que hay entre CICIG y el Ministerio de Gobernación. Creo que desde cualquier punto de vista que uno lo vea, desde el punto de vista político, desde el punto de vista legal o desde el punto de vista puramente administrativo, es una tontería, porque al final son las instituciones las que pagan los platos rotos de estos hechos. Las instituciones perviven con lo que no se quiere entender en este país es que los funcionarios somos pasajeros. Las instituciones perviven y las instituciones hay que fortalecerlas. Ese es el mecanismo para que efectivamente podamos tener y desarrollar un país conforme derecho y en estado de derecho. Julio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Julio, hablamos aquí hace poco de todo lo que se evidencia, además de la enemistad política que tú has puesto de manifiesto y el impacto de las instituciones. También se vulnera la identidad de los policías que trabajan, se exponen el vehículo y personas que estaban haciendo su trabajo de manera encubierta por el riesgo que corren son expuestos por su jefe de una manera alegre y feliz. No. Lo que pasa es que uno tiene que tener claridad absoluta de cómo funciona el tema de la investigación criminal. La investigación penal la dirige el Ministerio Público. Cuando los policías están asignados a una investigación, dependen funcionalmente del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que salir a investigar, tienen que salir de particulares, que tienen que a recolectar información, etcétera. Y administrativamente dependen de la policía. Por lo tanto, cuando están ellos en función de una investigación, dependen directamente del Ministerio Público, en primer lugar. Pero en segundo lugar, la verdad es que yo insisto, no vale la pena este tipo de hechos, porque lo único que hacen, primero, es demostrar que efectivamente no tenemos capacidad de sentarnos a dialogar y solucionar problemas que son fácilmente solucionables. ¿Cómo serían fácilmente solucionables? Me llama la atención esto. Sentarse a hablar. Yo no entiendo por qué no se pueden sentar a hablar la gente de CICIG o el ministro con el comisionado. Eso es lo más normal en cualquier país más o menos desarrollado. Sentarse a revisar exactamente
¿Cuáles son las funciones? ¿Qué es lo que dice el mandato de sí? Y sobre esa base Julio, trabajar. hoy decía Pedro temprano en la mañana, o sea, ¿por qué no agarrar el teléfono y preguntar, señor comisionado, ayer hubo 2 policías haciendo esto y esto, ¿usted puede explicarme a qué se debe? Seguramente le hubiera dicho, mire, déjeme que averigüe y le devuelvo la llamada en cosa de media hora o 1 hora, y a la hora le hubiera llamado y le hubiera dicho lo que se dijeron por cartas. Así es. No y de hubiera- manera pública. No hubiera sido necesario, digamos, exhibirse de la forma en que terminaron exhibiéndose. Es que el gran problema, mira, yo entiendo exactamente qué es lo que está sucediendo ahorita, pero el gran problema es que se están afectando las instituciones. Aquí las personas al final son secundarias. Aquí lo más importante son las instituciones. La Policía Nacional necesita fortalecerse, pero con altas capacidades y altos niveles de profesionalismo. Y es decir, nos guste o no nos guste, porque eso es una decisión personal de cada uno. Yo, en lo personal, creo que el trabajo que han venido haciendo ha visibilizado un tema de corrupción a nivel nacional que era necesario poderlo enfrentar y que al final, hoy, mañana o pasado, teníamos que enfrentarlo. Hay una pregunta que han lanzado los oyentes con criterio y dicen, pero ¿no era normal que el ministro se alarmara ante la presencia de los policías en los alrededores de su casa? ¿No era normal que observara esos movimientos y requiriera la información? Se la planteó a usted precisamente porque ha estado en esos puestos de alto nivel en los gabinetes de seguridad. Mire, un allanamiento o una investigación que se produce en cualquier área, ya sea clase media, clases populares, clase media, clase alta, nadie tiene por qué estar pidiendo explicaciones, simplemente se dan las investigaciones y si uno vive en esas áreas, pues uno entiende. Ahora, lo que no se puede estar viendo son micros aparejados. Yo creo que lo más importante acá es, si yo tengo dudas de algo, agarrar el teléfono y llamar. Nosotros, cuando estamos en esas posiciones, todos tenemos los teléfonos, todos, y nos podemos comunicar a cualquier hora del día o de la noche. Por lo tanto, yo creo que son temas innecesarios que no conducen absolutamente a nada y que lo único que hacen es debilitar los procesos de investigación que se están siguiendo. Hoy déjenme decirles algo, y eso lo tiene muy bien claro Pedro desde hace muchos años. En Guatemala, en cualquier área residencial, popular, clase media o clase alta, hay gente que se dedica a actividades ilegales. Por lo tanto, las investigaciones llegan a todas las áreas del país. Julio, con lo de los teléfonos que tienen todos, lleva razón, menos el ministro de Defensa, que no tiene el del general de la Guardia Presidencial y no lo puede localizar en 5 días. Paréntesis, es broma. Permíteme que te saque del tema que estamos tratando, ya que tú entiendes de esto, y te haga esta pregunta. ¿Cómo ves tú que se asigne al Consejo Nacional de Seguridad una investigación en torno a unos sucesos que de alguna manera están enlazados con esto? No es el mismo tema, pero está enlazado. ¿Tú crees que el Consejo Nacional de Seguridad es el órgano para investigar esta supuesta amenaza a la seguridad nacional que el presidente declaró, o está sobredimensionada la cosa? No es el Consejo Nacional de Seguridad. El Consejo Nacional de Seguridad tiene, sobre la base de la ley del Sistema Nacional de Seguridad, funciones determinadas. Por lo tanto, es la coordinación entre los diferentes entes de la defensa nacional, la defensa militar, la seguridad ciudadana o la seguridad pública y los entes de inteligencia. No tiene ninguna función de investigación. La función de investigación en el país, de acuerdo con la ley, compete con exclusividad al Ministerio Público. Son ellos quienes dirigen la investigación criminal. Al interno de las instituciones funcionan las inspectorías o las oficinas de asuntos internos cuando son casos determinados dentro que afectan los intereses de las instituciones. Por lo tanto, el Consejo Nacional de Seguridad no tiene esa función, ni la ley del Sistema Nacional de Seguridad prevé esa función. A ver, acaba de mencionar el video y qué bueno que platicamos porque todos lo hemos visto. Usted fue viceministro de Seguridad. ¿Qué conclusiones extrae de ese video?
Mire, yo no puedo hablar sobre algo que no me consta, porque realmente hoy en el mundo, con el mundo actual tecnológico, uno no puede decir si es cierto o no es cierto un video. Yo no puedo, esos serán los expertos en esos temas quienes lo determinen. Lo único que yo sí le puedo asegurar es que efectivamente creo que se debió haber planteado en su momento, si efectivamente fue un allanamiento ilegal, se debió haber planteado el recurso pertinente en primer lugar, pero en segundo lugar una queja también o un recurso a la Corte Internacional de los Derechos Humanos, porque realmente de acuerdo con la información que ahí se ve, se produjo un allanamiento de una manera no normal, normalmente no se producen así. Pero no quiero entrar a ese tema porque yo tengo una visión distinta. Yo creo que es lo más importante es que todo esto debe servir para revisar los protocolos de las instituciones. Hay lugares donde puede ser muy complicado hacer un allanamiento porque pueden haber muertos. Yo creo que esos son los temas que para el... Por ejemplo, en centros militares, cuando lo del general es un ejemplo, ¿verdad? O en la misma casa presidencial. Correcto. Mira, Julio, Entonces, déjame pedirte que hagas una valoración, digamos, más compleja, más completa. En realidad, en lo que estamos los guatemaltecos en este momento es en medio de una tensión muy grande, porque el presidente de la República ha sido mencionado ya en el marco de otra investigación penal, esta vez de financiamiento electoral ilícito. Hay alguna sospecha, nada más que sospecha en este momento, de enriquecimiento también o de acumulación de ese financiamiento electoral ilícito por parte del presidente o de allegados suyos en el partido de gobierno. Y estamos viviendo una tensión muy grande porque quien impulsa y conduce estas investigaciones es la CICIG. ¿Qué harías vos si estuvieras en una posición de poder? ¿Qué recomendás para destrabar esta situación que aparentemente es tan complicada y en la que las posiciones son tan radicalmente opuestas? Yo creo que uno de los graves problemas que enfrentamos desde el inicio es que efectivamente no se logró establecer un vínculo de diálogo entre el Ejecutivo, CICIG y el Ministerio Público. Mi percepción es que efectivamente un elemento que fue posiblemente que yo en aquel momento no compartía la forma en cómo se manejaba fue la Embajada Americana. Creo que toda esta crisis tiene su origen ahí y había una agenda que de alguna manera deberíamos de haber cumplido, pero de otra manera. Por ejemplo, con pleno respeto a la ley, porque yo sí creo, y lo mantengo y lo sostengo, que efectivamente el combate a la corrupción es una necesidad prioritaria en el país. No porque con lo que se va a rescatar del problema de la corrupción se solventen los problemas del país, sino porque efectivamente hace daño la corrupción a la sociedad en general. Por lo tanto, yo creo que si se hubiera podido mantener un diálogo mucho más abierto, mucho más claro, mucho más efectivo, creo que los resultados hubieran sido mejores. Aquí hay detonantes, por ejemplo, el caso del hermano y el hijo del presidente, que fue un caso que... ¿No es esa la fuente realmente de todos estos problemas? Que el presidente, a pesar de que da declaraciones de que se separa completamente de ese procedimiento, que se mantiene ajeno a la acusación, es lo que origina esas asperezas entre la comisión y la presidencia y el Ministerio Público? No, yo creo que sí, pero yo creo también que efectivamente había que sentarse a hablar todos los temas. El problema es que aquí no se utilizó el diálogo como mecanismo, sino la presión de diferentes formas. Y entonces, de un lado y de otro, aquí uno tiene que ser responsable en esto. Yo he tenido la suerte de sentarme a hablar con el comisionado o algunos temas, y se lo he planteado y se lo he dicho. Yo no he estado de acuerdo en algunas cosas y además lo sostengo. Pero creo también que efectivamente lo que ha faltado es prudencia y diálogo, porque muchas cosas no se pueden solucionar fácilmente en un país tan complejo, tan difícil y tan polarizado como Guatemala, si no es a través del diálogo y pensando en el futuro
futuro de las generaciones que vienen, pues, porque lo que estamos dejando es un país mucho más complicado. Julio Rivera Clavería, muchas gracias por atender esta llamada de Radio con Criterio y por ofrecernos tus opiniones en torno a este cruce de cartas entre el ministro de Gobernación y el comisionado contra la impunidad, que al final, como vemos en tu última respuesta, solo resultan ilustrativas de una tensión mucho mayor que se vive entre esas instituciones.